Es la acción de un jugador de 10.000 millones de yenes, ¿o no lo es? Mientras la Serie Mundial concluye y la atención se centra en los movimientos de temporada baja, una historia en particular resurge en Estados Unidos. Es el relato de esos escasos segundos en los que Shohei Ohtani, en territorio rival, detuvo su marcha por un recogepelotas. Analizaremos la verdad detrás de esta acción inusual, junto con las reacciones del equipo contrario. El momento justo antes de que un bateador suba al plato en un partido de alta tensión es un espacio sagrado, especialmente para un atleta de élite. El ruido se apaga. La visión se concentra únicamente en el lanzador. Toda información externa es una distracción perjudicial. Lo normal es evitar el contacto visual, no hablar con nadie. Esta regla se intensifica cuando se trata de una figura como Ohtani. El estadio, a reventar, observa cada uno de sus movimientos. Además, se enfrentaba a un lanzador joven y fuerte, con el impulso a su favor. Cualquier tutubeo podría significar un resultado adverso. A pesar de todo esto, se produjo una escena anómala. Ohtani dejó caer el bate, y en lugar de dirigirse a la banca o concentrarse en el público, comenzó a caminar hacia un joven que se encontraba cerca del foul zone. Era un recogepelotas del equipo contrario. La distancia era mínima, pero el ambiente circundante se transformó al instante. La banca se quedó en silencio, el murmullo de la multitud se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Una sensación de confusión se extendió entre aquellos que compartían el mismo espacio. Ante el chico se presentó uno de los beisbolistas más famosos del planeta. El joven se quedó paralizado. No podía huir ni emitir una palabra. Simplemente se quedó allí, inmóvil. Ohtani no hizo un gesto grandilocuente. No forzó una sonrisa ni emitió palabras de ánimo. Simplemente extendió la mano derecha de forma natural. Eso fue todo. Pero en ese instante, el rostro del joven se iluminó. La tensión que lo había paralizado desapareció. Sus ojos se encendieron con una luz inconfundible. Más tarde, el joven diría: fue como un sueño. Nunca pensé que vendría hacia mí. Sus palabras fueron concisas, pero su voz transmitía una emoción auténtica, no artificial. Este intercambio duró apenas unas decenas de segundos, ni más ni menos. Sin embargo, el video se viralizó inmediatamente. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Es inaudito que vaya a esa distancia por un recogepelotas del equipo contrario. Eso no es lo que hace un jugador de 10.000 millones de yenes. Un jugador estrella es una persona como esta. La cifra económica aparece aquí por primera vez. El contrato más grande de la historia. Una persona que, según todos, debería recibir un trato especial. Y justo antes de su turno al bate, detiene su camino por un joven anónimo del equipo rival. Los profesionales que viven día a día en este mundo se quedaron sin palabras al verlo. Uno de los miembros del staff de los Dodgers comentó más tarde: sinceramente, me sorprendió. Nunca había visto a un jugador cuya conciencia se dirigiera a ese lugar en ese momento. Incluso entre los jugadores que compartían el terreno de juego surgieron voces de asombro. Algunos se preguntaron si estaba perdiendo la concentración. Otros respondieron: creo que esa es su normalidad. ¿Normalidad? Sin embargo, para aquellos que están inmersos en el profesionalismo, esta conducta está lejos de ser normal, ya que la mayoría de los atletas pierden toda capacidad de ver algo más allá de sí mismos en esos momentos cruciales. Aún así, Ohtani vio al joven y se detuvo.
No hubo discursos espectaculares ni explicaciones, solo la acción pura. ¿Y por qué esta acción fue tan fuertemente elogiada? Merece una investigación más profunda sobre el origen de esta anomalía normal. El valor revelado por la madre. ¿Cuán especial fue ese momento? Lo entienden mejor quienes lo vivieron después de que se apagara el foco del estadio. Después del partido, el recogepelotas no podía calmarse. Repetía la escena una y otra vez. En la cena, después de la ducha, antes de dormir. Realmente vino. Me miró a los ojos y me dio la mano. Su madre, que observaba la escena de cerca, relató a los medios. Cuando regresó a casa, no dejaba de hablar de ese momento. No era una emoción forzada, ni una exageración, sino simplemente la narración de un hecho. Luego, tras una pausa, la madre añadió de manera contundente: «Es la primera vez que veo a mi hijo con una expresión de tanta felicidad». La fuerza de esta declaración radica en que proviene de una madre que conoce a su hijo íntimamente, sus días buenos y sus días malos. Sharon. Ella usara la palabra primera vez, eleva esto más allá de una simple historia emotiva. No se trata solo de conocer a una estrella o conseguir un autógrafo. Ese instante creó una expresión de gozo sin precedentes en ese hogar. Y la madre concluyó: para nuestra familia, ese día será un tesoro para toda la vida. Esto no habla del valor de un recuerdo tangible, sino del hecho de que una sola acción ha permanecido silenciosa, pero firmemente, en el tiempo de una familia. En las redes sociales se compartía la misma sensación de desconcierto. ¿Un jugador de 10.000 millones de yenes hace algo así? No se trata de, a pesar de los 10.000 millones, sino de, es increíble que no haya cambiado, incluso con 10.000 millones. La admiración no se centró en la riqueza o el estatus, sino en la cercanía con la que trató al joven. El hecho de que este suceso llegara hasta el hogar del chico y se convirtiera en un recuerdo imborrable, más que un simple acto de fanservice, reside precisamente en esta autenticidad. La mayoría se hace la misma pregunta. ¿Por qué Ohtani pudo actuar de manera tan natural? El testimonio de la normalidad. ¿Fue este acto una casualidad? ¿Un capricho del momento? Es natural pensarlo, pero la gente que lo ve a diario niega categóricamente esta suposición. El clubhouse de los Dodgers es la trastienda de ese escenario brillante. Es donde jugadores y staff conviven sin la luz de los focos, donde estrellas y jóvenes construyen su rutina diaria despojados de sus títulos. Un miembro veterano del staff que ha visto a Ohtani continuamente comentó con una ligera perplejidad: «Creo que Shohei no siente que esté haciendo algo especial». Su tono era sin artificios ni exageraciones. Continuó narrando sus costumbres cotidianas. Siempre le da las gracias al personal que limpia el clubhouse. A veces, si ve un bate de un jugador joven tirado, lo recoge en silencio. Ninguna de estas son escenas que lleguen a los titulares. No hay cámaras, no hay ovaciones, no hay evaluación. Pero si hay una persona, la saluda. Si es necesario, actúa de manera espontánea. Habiendo sido testigo de esto, su siguiente frase cobra un peso especial. Para él, una estrella, un recogepelotas, todos son compañeros. Si esto suena bonito, es porque no se conoce la realidad del deporte profesional. Aquellos que comparten este mundo saben lo rara que es esta mentalidad. Y el testimonio concluyó con una frase decisiva. Saludar a un recogepelotas no es nada especial. Para él, eso es normal. Aquí es donde muchos se detienen. ¿Normal? ¿Realmente normal? En un momento de máxima concentración, en campo contrario, con todos los ojos puestos en él,
¿Cuántos jugadores son capaces de dirigir su atención a otra persona? Quienes lo enfrentan a diario ya lo han comprendido. Otani no está siendo amable de forma consciente. No está mostrando un exceso de confianza o relajación. Simplemente, su manera de relacionarse con las personas es así desde el principio. Las voces de los aficionados convergen en el mismo punto. Supongo que tiene la sensación de que todos estamos jugando al béisbol, incluido el recogepelotas. Con este testimonio, esos pocos segundos dejan de ser una escena conmovedora aislada. No es un milagro fortuito, no es una bondad actuada, es su cotidianidad manifestada en territorio rival. Cuando se entiende esto, su acción parece aún más extraordinaria. ¿Por qué esta normalidad causó una reacción sin precedentes al ser expuesta? La razón narrada por una estrella rival. Los jugadores del equipo contrario son parte directa de la victoria o la derrota. Normalmente, la cautela y la rivalidad prevalecen sobre el respeto. Ese es el mundo profesional. Sin embargo, con Otani, esta premisa se ha roto en múltiples ocasiones. Cuando Otani jugaba en Los Angels, Carlos Correa se presentó en el campo antes de un partido con su familia. Estaba celebrando el 14º cumpleaños de su hermana, que llevaba una camiseta con el número 17, y solo tenía ojos para Otani. Que la familia de un jugador estrella de la misma liga apoyara abiertamente a un rival ya era algo inusual. Al ver esto, Otani no dudó, detuvo su camino, firmó autógrafos y se tomó fotos. Fue poco tiempo, pero se comprometió completamente con el momento. Posteriormente, Correa comentó en tono de broma: Otani y yo bateamos jonrones. Ambos obtuvimos resultados en el mismo juego. Pero el foco de la conversación no estuvo en su propio desempeño. Correa describió la reacción de su hermana. Pudo conocer a Otani y tomarse una foto. Creo que fue el mejor cumpleaños para ella. Todos los presentes entendieron que aquello no fue un fanservice calculado ni una acción pensada para el público. Por eso, las palabras de Correa se acercaron a la autenticidad. Estoy realmente agradecido de que Otani accediera a tomarse la foto. Porque él está ocupado, y hay muchísimas otras personas que quieren fotos. Y debido a que compartían el mismo campo, se permitió la siguiente afirmación. Es la estrella más grande del béisbol. El centro de su discurso no eran los logros. La importancia radicaba en que alguien como él se tomara 2 minutos. Eso significa mucho para mí. Sus palabras no cesaron. Es simplemente especial. Sin duda, es uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor talento. ¿Por qué tal convicción? Correa lo atribuyó a un asunto familiar. Ella es una gran fan de Otani. Estoy muy feliz por eso. Porque él es un gran modelo a seguir. Está haciendo historia cada noche y al mismo tiempo es humilde. Esto no surgió de la frustración por una derrota ni de una excusa. Simplemente, su familia fue feliz y ese momento fue protegido. Por eso, una estrella rival se permitió hablar con tanta franqueza. En ese instante, la acción de Otani trascendió la categoría de fan service. Creó un tiempo que perduró entre las personas. Y esto fue claramente certificado por la voz de alguien que comparte el mismo escenario. La honestidad contradictoria de la afición rival. En campo contrario, la simpatía es difícil de manifestar, especialmente si se mezclan la expectativa y la decepción. En el hogar de los Toronto Blue Jays, tras la elección de Otani por los Dodgers, persistía una emoción no resuelta. Habían esperado su llegada, creído que vendría. Por ello, el hecho de no ser elegidos fue difícil de digerir.
Durante la presentación de los jugadores en un juego de postemporada, el anuncio del nombre de Ohtani fue recibido con un fuerte abucheo. «No te necesitamos». El sonido era unánime. Frustración, bravuconería, la necesidad de convencerse a sí mismos. Sin embargo, las miradas no se desviaron. Nadie abandonó su asiento. A medida que avanzaba el partido, Ohtani se paró en el plato y conectó un jonrón al right field. La pelota fue atrapada por Sargent Hoxton, un fan de los Blue Jays residente en Toronto. Él no dudó al hablar. Para ser honesto, no me interesan mucho los otros jugadores. Solo quería ver a Shohei Ohtani. Realmente lo amo. Que un aficionado en territorio rival dijera esto públicamente, ignorando las voces que le recordaban que podía vender la pelota por una fortuna, fue inusual. Su respuesta fue inmediata. Realmente respeto a Ohtani. Puede destacar tanto en el picheo como en el bateo. Es un talento único en una generación. No la venderé por dinero. La admiración más pura se expresaba desde el stand que había abuchado. En ese momento, las emociones del público rival ya no eran monolíticas. La contradicción se hizo patente. En realidad, aman a Ohtani, pero como no lo consiguieron, abuchean. Rechazo y respeto coexistían. Al día siguiente, después de la práctica, cuando Ohtani levantó una pelota hacia la grada, el sonido fue diferente al del día anterior. ¡Shohei! No era un abucheo ni una ovación ruidosa. Solo una llamada por su nombre. Esa era la verdadera sensación del territorio rival. Cuando se le preguntó a Ohtani sobre la serie de eventos después del partido, él respondió con calma. Me pareció maravilloso. Por supuesto que lo escuché. Generalmente lo escuchaba, pero como estoy concentrado, no me molestaba. No negó, no exageró, no se defendió. Simplemente lo aceptó. Caron, lo ocurrido en Toronto mostró que Ohtani no está siendo recibido bajo la categoría de rival o aliado. Todo comenzó con esos pocos segundos dedicados al recogepelotas en campo contrario. Esa acción llegó a un hogar, se difundió en el equipo, movilizó a una estrella rival y finalmente agitó la emoción de las gradas. Esa acción no surgió con la intención de conmover a nadie. Simplemente fue la acumulación de tratar a la persona que estaba frente a él con humanidad. Y esa acumulación cambió incluso la atmósfera del territorio rival. Tenemos el privilegio de ver la figura de Shohei Ohtani en nuestra propia época.